Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política y de la situación de cómo se está viviendo en los diferentes municipios de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de la Villa de Santa Brígida. Para ello nos acompaña como invitado en los platós de Canal 4 TV, el primer teniente alcalde del municipio de la Villa de Santa Brígida, don Martín Sosa Domínguez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, una semana que comienza bien dentro de la situación que desgraciadamente nos está tocando vivir, pues a nivel nacional y a nivel mundial, pero bueno, siempre con la mejor de las ganas y con la mejor de la voluntad de seguir trabajando por nuestro municipio y sobre todo, y más aún si cabe en estas circunstancias, donde hay que estar pues adaptándonos a esta nueva realidad, adaptándonos a esta nueva normalidad y sobre todo pues estando al lado de aquellas personas que ahora mismo se encuentran en sectores más vulnerables de la sociedad. Estamos en este caso en esta primera fase. El próximo lunes, si todo va bien y continúa, entraremos en la segunda fase. Sí, así es. Yo creo que ahora depende sobre todo de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, el poder ir escalando en estas fases. Depende también, como decía, de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias que se nos hacen llegar. Debemos hacer un buen uso de todo ese material sanitario para prevenir posibles contagios. Vecinos que me lo dicen cuando me encuentran por la calle, bueno, ¿cómo crees que va a pasar todo esto? Bueno, pues todo esto pasará como nosotros queramos que pase. Si entre todos, pues repito, hacemos caso a las recomendaciones, cumplimos los horarios establecidos para paseos, para salidas, para poder ir a la compra y demás, pues estoy convencido, por lo menos así quiero pensar, de que en un futuro pues muy cercano ya podamos estar viviendo en esta nueva normalidad, como así también nos hacen saber las autoridades sanitarias. La próxima semana pasamos a esta fase 2, donde ya tendremos pues quizás un poquito más de libertad, si bien es cierto que en esta fase 1, pues bueno, aquellas personas que nos gusta practicar deporte, podemos salir a hacer la práctica deportiva, podemos tener un pequeño más margen de movimiento, poder hacer visitas entre amigos y familias y demás. Ya esta fase 2 pues ya nos va a permitir ir preparándonos para lo que será esta nueva normalidad. Pero todo pasa también, y en este caso se ha llevado a cabo diferentes planes de choque de limpieza en el municipio de la Villa de Santa Brígida. Efectivamente, de la Concejalía de Limpieza, un área que me toca gestionar afortunadamente desde el pasado mes de marzo, desde el momento en que se decretaba el estado de alarma el 14 de marzo, reunidos tanto el alcalde como compañeros del grupo gobierno y un servidor, pues tomamos la decisión que desde la Concejalía de Limpieza se iban a sustituir todos los trabajos de limpieza viaria y de broce de hierbas en márgenes de carreteras, caminos, urbanizaciones y demás, pues por trabajos de desinfección, un trabajo de desinfección que ha consistido pues básicamente en trasladarnos a todos y cada uno de los barrios del municipio de Santa Brígida, calles más transitadas, sobre todo en aquellas zonas donde se encuentran instaladas las superficies de alimentación, donde se encuentran instaladas las farmacias, los centros de salud, en definitiva, aquellos lugares que eran más transitados por personas cuando estábamos en ese confinamiento específico, que solamente podíamos abandonar los domicilios para adquirir alimentos y para poder acudir al médico o a la farmacia. Pues ha sido un trabajo bastante arduo, en el que de lunes a sábado el personal adscrito a la Concejalía de Limpieza, a los cuales quiero agradecer muy profundamente el trabajo que han desempeñado, pues han estado pues llevando a cabo estas labores de desinfección. ¿Todo con equipamiento, con EPI? Sí, por supuesto que sí, desde el minuto 1 por parte del Ayuntamiento de Santa Brígida hemos hecho un esfuerzo inversor, porque no puede ser de otra manera que dotar, sobre todo aquellos cuerpos más vulnerables, como ha sido Policía Local, Protección Civil, Servicio Municipal de Limpieza, equipo de voluntariado también de la Concejalía de Acción Social, que han estado en el Banco de Alimentos pues trabajando duramente para que en este tiempo de confinamiento ninguna de las familias beneficiarias del Banco de Alimentos se viesen con escasez de los mismos. De hecho, se ha duplicado prácticamente el número de familias que desgraciadamente, debido a la situación pues económica, laboral y sanitaria que se ha creado a partir del pasado mes de marzo, pues familias que han tenido que solicitar ayuda de alimentos, y en este caso desde el área de acción social se han duplicado el número de familias a las que estamos llegando. En este caso vamos a tener y en toda
bueno, hablamos de la política más cercana, son los diferentes ayuntamientos, que son los primeros que el ciudadano, la vecina, el vecino, le pide respuesta, pues van a tener ustedes un objetivo bastante importante, porque ahora los presupuestos que se han diseñado anualmente para este año 2020 tiene un revés, un giro de 180 grados. Tendrán que volver desde cero a diseñar o a retomar esos presupuestos para poder cubrir, porque van a tener menos ingresos por la situación que estamos padeciendo y estamos viviendo, y más demanda por el otro lado. ¿Cómo se lo va, como decimos, a apañar ustedes? Sin duda, ahora la realidad social del municipio de Santa Brígida, al igual que el resto de municipios de la isla de Gran Canaria y de España, ha cambiado por completo de la noche a la mañana. Si bien el pasado día 10 de marzo, prácticamente 2 meses y poco más, pues celebrábamos que por fin Santa Brígida, después de 6 años, volvía a tener unos presupuestos, a llevar a la aprobación del Pleno un proyecto de presupuestos para este año 2020, pues como se suele decir, nuestro gozo en un pozo, porque ese presupuesto que se aprobaba el día 10, el 14, 4 días después, se decretaba un estado de alarma que paralizaba el plazo de exposición pública de esos presupuestos. Pero eso es el mal menor. O sea, el verdadero daño está en que, como bien acabas de comentar, una situación que cambia todo el panorama social, político, cultural del municipio. Una realidad social que, como bien acabas de comentar, una administración que es la más cercana al ciudadano. Ahora es cuando toca replantearnos, una vez volvamos a esta nueva normalidad, replantearnos la realidad social del municipio. Ya lo estamos haciendo, ya se están pues tramitando pues prácticamente un montante de 10.000 euros semanales en ayudas de emergencia social. Se están diseñando un plan específico entre grupo de gobierno y oposición que pretendemos llevar a pleno a final de mes, una serie de medidas a adoptar enfocadas a una recuperación social y económica del municipio en un espacio de tiempo lo más corto posible. Porque, repetimos, son muchísimos los autónomos, son muchísimos los empresarios locales que se han visto, que han tenido que ir a un ERTE. Y Dios quiera que todos puedan abrir en las semanas sucesivas, porque son muchos los empresarios que dicen que están viendo muy cuesta arriba el que puedan volver a retomar su actividad comercial. Por tanto, hay que estar del lado del ciudadano, hay que estar del lado del empresario, del autónomo y sobre todo pues rediseñar lo que van a ser la distribución de fondos económicos para este año 2020 en el municipio de Santa Brígida. Es que todo esto ha pasado como el efecto, podemos decir, el efecto dominó. Si tumbamos la primera ficha, pues va tumbando las demás. Y la mayor industria que tiene Canarias es el turismo, directa e indirectamente. Vivimos, aunque Santa Brígida está en un municipio de medianía, pues bien, pero también hay personas del municipio de Santa Brígida que viven del turismo o trabajan para el turismo, por lo cual en este ERTE pues van a tener que asumir y están en esa situación de menos ingresos, pues a menos ingresos, menos gastos. Esas son las matemáticas claras. Sí, son matemáticas claras y de primero de primaria, es decir, efectivamente, Canarias, nuestra fuente de ingresos en un 90% es el turismo y sus derivados, y aquellos sectores que dependen directamente del turismo. Y en el caso de Santa Brígida no somos menos. O sea, aunque somos un municipio de medianía, un municipio de centro, somos un municipio que indirectamente también nos afecta el turismo. Pequeños asentamientos agrícolas, donde el sector primario también suministra pequeñas plantaciones de frutas, verduras y hortalizas que suministran a empresas que venden al turismo. Efectivamente. Comercio que vive también y negocios dedicados a la hostelería que indirectamente también o directamente diariamente reciben visitas de turistas en la ruta centro-cumbre de la isla de Gran Canaria. Por tanto, vivimos del turismo, dependemos también en mayor o menor medida del sector turístico. Por tanto, ¿se avecinan meses complicados? Por supuesto que sí. Es el momento de demostrar que los pequeños, medianos y grandes ayuntamientos debemos de estar del lado de los empresarios, de los ciudadanos, porque sin ser pájaro de mal agüero, se avecinan meses todavía complicados y sobre todo, y no menos importante, un futuro incierto porque ni siquiera sabemos cuál va a ser la evolución de esta pandemia. No hay una vacuna, no sabemos cuál va a ser la normalidad a tomar en los meses venideros. Si pueden haber repuntes, como apuntan muchos expertos, pues debemos de estar ojo a visor, extremar las precauciones que pueden derivar en una merma en los ingresos de las empresas. Por tanto, ahora más que nunca tenemos que estar con los pies en el suelo, con la cabeza bien fría y viéndola venir y tomando decisiones, en algunos casos, pues con inmediatez y con improvisación.
De todas maneras, ya hemos visto incluso muchos sectores en diferentes fases se han planteado de no seguir con la actividad económica por las medidas que ha adoptado el gobierno, por las medidas de decir, pues el aforo o la ocupación del establecimiento pues tan limitado que el propio empresario se lo ha replanteado y va a ser todavía peor abrir su negocio y ponerlo al servicio de los ciudadanos que tenerlo cerrado por la contratación de sus trabajadores y toda esa carga que conlleva. Pero la mayor preocupación pasa y donde están muchos trabajadores y trabajadoras preocupados es que estos ERTE que se marcaban de corto plazo, que se está alargando en largo plazo, se convierta en un ERE porque muchos empresarios no van a tener viabilidad de decir voy a tener que cerrar el negocio porque no tengo ni viabilidad ni proyección, porque por muchos créditos ICO que haya anunciado el gobierno es inviable, queda muy bonito, la sociedad dirá que qué bien, qué buenos son estos que no han dado crédito a todos los empresarios, qué malos son que no quieren cogerlo y ponerse a trabajar, cuando se han visto que son créditos del propio gobierno, dinero del gobierno, que los bancos cobran intereses por un lado y encima le mete una losa de un seguro de vida, que es totalmente inviable, señor Martín. Por supuesto que sí. Usted lo ve. Yo, una opinión muy personal, y en este caso es la que transmito, es decir, los créditos ICO pueden estar muy bien, las líneas de financiación ICO, como bien comentabas, son líneas de financiación con dinero 100%, capital 100% público, pues en este caso gestionado por las entidades bancarias, con unos periodos de carencia y unos periodos de interés cero a X meses, pero son créditos que hay que pagar. Y claro que hay muchos empresarios que se niegan o se abstienen a acogerse a esas líneas de financiación, puesto que esos créditos hay que pagarlos. Y a lo mejor ahora puedes disponer de dinero, pero ¿y si dentro de 6 meses no puedes seguir con tu actividad empresarial? ¿Cómo hace frente a un pago más? Sí. ¿Cómo hace frente a un pago de un crédito, a un pago de un alquiler, a un pago de una cuota de la seguridad social? Yo creo que la solución no está en ir pidiendo créditos como nos puede pasar en nuestra propia economía privada. O sea, nuestra evolución o nuestra mejora no está en pido un crédito hoy, dentro de 6 meses pido otro y dentro de 9 pido otro, porque todos esos préstamos al final hay que pagarlos. Por tanto, ¿que tienen que haber líneas de ayuda por parte de las administraciones públicas? Sí. ¿Que tiene que haber sobre todo un impulso al sector turístico? También. Pero sobre todo, y desde mi punto de vista, lo más importante, debe haber un apoyo absoluto, en este caso a las empresas, y garantizar como mínimo los ERTE en aquellas empresas turísticas o derivadas del sector turístico, como mínimo hasta octubre o diciembre de este año 2020, porque no cabe duda de que la temporada fuerte de verano va a ser una temporada muy delicada con muchísimas restricciones. Lo comentabas anteriormente, no se pueden en una primera fase, como estamos ahora, aperturas de establecimientos con un aforo del 50% en los negocios de hostelería, solo para las terrazas, sin poder usar el interior de los negocios. En Santa Brígida lo estamos viviendo a día de hoy, negocios que no han abierto, esperando a la fase 2, porque no es rentable abrir un negocio con el 50% de tus terrazas. Si tienes 6 mesas, puedes abrir con 3, pero abrir con 3 supone volver a dar de alta a personal, pagos de agua, pagos de luz, pagos de alquileres, con lo cual sí podría ser una ruina económica para más de un empresario. Por tanto, debe haber mayor ayuda por parte de las administraciones, y no precisamente solo con facilitar líneas de crédito, sino con ayudas directas que sobre todo, por lo menos, estabilicen o garanticen la continuidad de los puestos de trabajo que a día de hoy, con los que a día de hoy cuentan. Algo que también se ha creado una incertidumbre por parte del gobierno y en este caso por parte de las administraciones más cercanas a los ayuntamientos, y vuelvo, lo repito, que son los que tienen que darle respuesta a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas, es de poder, por parte de los ayuntamientos, le ha exigido al gobierno, le ha pedido al gobierno gastar ese superávit que actualmente, volvemos nuevamente, la banca es la que se está llevando un beneficio porque a partir de enero de este año está cobrando intereses por ese dinero depositado en las cuentas bancarias. Por parte de los ayuntamientos han pedido gastar ese superávit y el gobierno se ha replanteado de capturar todo ese superávit del ayuntamiento y que sea el propio gobierno el que lo administre. ¿Cómo va a quedar esta situación, señor? Estamos en un impasse de espera
que la verdad que es una incertidumbre que se nos crea a los ayuntamientos. Porque si bien es cierto que desde la FEM, desde la FECAM, se ha solicitado que efectivamente al Gobierno de España que permita a los ayuntamientos poder tirar de ese superávit. En el caso del Ayuntamiento de Santa Brígida, somos un municipio que gozamos de buena salud económica, con unas arcas, afortunadamente, con más de 13 millones de euros de remanentes de tesorería líquido a día de hoy. Claro que se debe hacer un buen uso, haciendo un buen uso. Si echamos mano de memoria, en el año 2008, cuando azotó una gran crisis económica a nuestro país, gracias a la obra pública, podemos recordar incluso aquellos famosos fondos Zapatero, que gracias a esos fondos de financiación y a la obra pública se pudo crear muchísimo empleo. Y estoy seguro de que esta crisis sanitaria también, desgraciadamente, acarreará consigo pérdidas de puestos de trabajo. Y habrá que apostar también por la obra pública, por la obra del sector público, para el fomento del empleo. Crear planes específicos de empleo en los ayuntamientos y cabildos para poder también crear así empleo medianamente estable. Pero para eso tienen que ser los ayuntamientos quienes dispongan de ese superávit de tesorería y no, como así se ha pretendido, por lo menos así han querido hacer saber desde el Gobierno de la Nación, que sea el propio Gobierno quien, entre comillas, permítame la expresión, secuestrar ese remanente líquido de tesorería para que sea el propio Gobierno de España quien lo administre, porque eso sería pues una injusticia pura y dura para con los ayuntamientos. Por lo cual, ¿cómo está viviendo y cómo se va a ir evolucionando la vida del trabajo municipal? Bueno, pues el trabajo municipal no ha cesado en ningún momento. Desde el pasado 14 de marzo, pues prácticamente la totalidad de la plantilla municipal ha estado trabajando en modo de teletrabajo. Si bien es cierto que a partir del próximo día, 25 de mayo, pues ya estamos preparando esa vuelta a la vida laboral, por lo menos del 50% de la plantilla. Estableceremos turnos de trabajo del 50% de la plantilla municipal, pero bueno, son medidas que en esta semana, mañana mismo, quiero convocar al Comité de Seguridad y Salud del personal municipal para entre todos establecer las medidas que vamos a adoptar en esa vuelta a la vida laboral. Estamos también solicitando ya pues medidas de protección, como pueden ser mamparas de metacrilato para garantizar así las medidas sanitarias, sobre todo en aquellos departamentos con servicios de atención al público, y en el resto de concejalías, pues un poco como te decía anteriormente, en el caso de limpieza, pues intentando llevar más o menos la realidad y un poco la actividad normal de las concejalías, y en el resto, pues viendo un poco cómo se va presentando el panorama a nivel municipal para ir poco a poco pues solventando todos los problemas y aquellos proyectos que queríamos llevar a cabo en este año 2020. ¿Va a costar ponerlo en marcha? Va a costar, hay ganas, costará el volver a poner en marcha la maquinaria. No cabe duda que contamos con una plantilla de personal laboral y funcionarios. Pero depende de otras instituciones, ¿van a ir acorde de todas las instituciones? Hombre, debemos ir acorde de todas las instituciones. Ahora más que nunca, a los pequeños y medianos ayuntamientos necesitamos del apoyo tanto de Cabildo Insular de Gran Canaria como del Gobierno de Canarias. Serán ellos los que tengan que estar pues arropando a los ayuntamientos y sobre todo previendo cuál es el panorama que nos vamos a encontrar, creo yo, que a partir del mes de septiembre, cuando esos ERTE se vayan incorporando esas personas a sus puestos de trabajo y viendo cuál va a ser la realidad real, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, de esas empresas y ver sobre todo la tasa de desempleo que nos vamos a encontrar, sobre todo después. Hombre, si hemos vivido y siempre hemos dicho que las cosas de Palacio van despacio, hablando de la gestión pública, y sobre todo hemos visto cómo esa duplicidad, o podemos decir competencia a la hora de desarrollar proyectos, a la hora de los permisos, a la hora de la burocracia administrativa que se lleva a cabo, ahí va a ser complejo, porque si ustedes ponen en marcha y evoluciona, tendrán que esperar porque esos expedientes que se manda al Cabildo, Gobierno de Canarias, reciba esa respuesta. Si anteriormente los desesperaba, imagínense ahora, paciencia, que es la madre de la ciencia. Hombre, sobre todo solicitar paciencia. Aprovecho este tiempo de televisión para también pedir disculpas desde el Ayuntamiento de Santa Brígida. Las colas que se están generando en los registros de entrada, sé que se están causando molestias, ralentización en muchísimos expedientes, licencias de obra, escritos que se solicitan, partes de trabajo que no se ejecutan. Estamos intentando acometer nuestro trabajo de la mejor manera posible y sobre todo de la forma más rápida y eficaz posible.
En algunos casos se consiguen, en otros no. Hay que pedir disculpas y sobre todo entender por parte de la ciudadanía que estamos intentando dar lo mejor de nosotros. ¿Usted cree que la ciudadanía no lo entiende, lo comprende? Sí, por supuesto que sí, pero yo creo que es nuestro deber también pedir disculpas al ciudadano y que sepan que seguimos trabajando, que estamos trabajando de la mano de ellos, con muchísimas vicisitudes, con muchísimas dificultades. No es lo mismo de trabajar desde el propio ayuntamiento con toda la plantilla de recursos humanos allí, a tener que estar trabajando de teletrabajo a través de expedientes vía electrónica. No es lo mismo, no se trabaja con la misma celeridad, pero aún así también agradecer a todo el personal municipal de todas las áreas del ayuntamiento el grandísimo esfuerzo que están haciendo, porque tampoco sin ellos sería posible el adaptarse también a esta normalidad, el tener que estar tirando de teléfono constantemente complejo, para poder hablar con ellos. Bastante complejo. Es adaptarnos a los nuevos tiempos, al igual que los más pequeños, nuestros hijos, pues han tenido que adaptar a hablar con su profesora a través de una tablet, a través de un ordenador y así llevar a cabo las jornadas lectivas. Pues nosotros también, adaptarnos a esta normalidad, quizás a nosotros, a los adultos, nos cuesta más que a los niños. Sí, pero nosotros podemos decir que a través de esas tablets, pues los niños y niñas pues han podido seguir con su tutor, con su profesor, pero ¿cómo lo hace? Es que me pongo en la piel de un funcionario a la hora de desarrollar los expedientes, que ha cogido su equipo, se lo ha llevado bajo el brazo, se lo ha llevado a su casa. Sí, afortunadamente, gracias. Que después la línea, que si, oye, que si aquí no llega la fibra óptica, que así que no, yo sé qué, la potencia no es no sé cuánto, es que esto es fácil de explicar y de decir, pero vaya usted y desarrollo. Son problemas que se han ido generando en el día a día, o sea, en la gestión del día a día. Se ha realizado incluso préstamos de ordenadores portátiles del propio ayuntamiento a trabajadores municipales que no disponían de ordenador en casa para poder desempeñar sus funciones laborales. Personas que se han llevado incluso el equipo, el ordenador de su puesto de trabajo a casa para poder trabajar, que les honre. O sea, que perfectamente podrían haberse negado o decir, yo en casa no tengo ordenador, no puedo trabajar, pero siempre ha habido una total predisposición por prácticamente la totalidad del personal municipal. Por tanto, gracias a esa buena predisposición y a ese buen hacer y esa profesionalidad, se ha podido seguir desempeñando el trabajo, pues prácticamente, repito, en todas las concejalías. Usted lleva el área de urbanismo. Sí, señor. Un área también que, bueno, que se ha visto algo ralentizada, aunque también es cierto, que ha servido este parón burocrático o este parón administrativo para también sacar muchos expedientes que venían coleando de meses, incluso años atrás. Así me lo decía esta misma mañana pues, técnicos municipales, que este confinamiento pues estaba sirviendo un poco pues para hacer limpieza de expedientes también, cerrar algunos y tramitar otros que llevaban dormidos en el sueño de los justos desde hacía muchísimo tiempo. Pero bueno, también queremos adoptar medidas pues dirigidas hacia los empresarios con el tema de las licencias de terraza, de que puedan pues ampliar los espacios ocupados por las terrazas para que así también puedan desempeñar sus funciones, siempre todo y relacionado dentro de esta crisis sanitaria por el COVID-19. También desde el área de urbanismo, pues con bastantes proyectos que siguen en marcha, como el que recientemente pues se le entregaba ya al Cabildo Insular de Gran Canaria dentro del plan de medianías para el año 2019, como era la demolición de los laterales de ese edificio inacabado en el centro del casco urbano del municipio, los retranqueos marcados por el Plan General de Ordenación Urbana y de parte de la pastilla superior, lo que va a contribuir en un avance de lo que va a ser el comienzo y la finalización de esas obras inacabadas durante más de 15 años. Por tanto, independientemente de este parón administrativo y sanitario, hemos seguido trabajando y seguimos proyectando para lo que va a ser el futuro más inmediato del municipio. Es un reto que usted se ha marcado, acabar con esa obra. Por supuesto que sí, era un reto que nos marcábamos desde Unidos por Gran Canaria en las pasadas elecciones del 26 de mayo del año 2019. Un proyecto que denominamos Santa Brígida 2023, 4 años, 4 ideas, que básicamente iban dirigidas a la terminación de ese edificio, de ese gran espacio cultural y social con el que contamos en el centro del casco urbano, la proyección y terminación del gran parque urbano también anexo a ese edificio, la redacción del nuevo acceso al casco de Santa Brígida y la creación de una nueva calle también de acceso al casco del municipio de Santa Brígida y el fomento de lo que va a ser la zona comercial abierta. Pues bien, es un empeño, es un compromiso y para mí es un gran reto dentro del área de urbanismo, un área que jamás pensé que pudiese llegar a gestionar y la verdad que ahora lo digo, que nadie nos ve y nadie nos oye
es un área en la cual pues cada día me siento mucho más a gusto porque vemos que está en nuestras manos y nuestra responsabilidad el planificar el presente y el futuro de nuestro municipio. Señor Martín, siendo consciente, y esto no lo digo yo, sino lo dice los propios vecinos de Santa Brígida y los que no son vecinos de Santa Brígida, hemos visto un municipio como la Villa de Santa Brígida totalmente desconocido en los últimos años. Se está recuperando nuevamente el municipio de Santa Brígida después de, y fíjese usted que ahora recibe la visita del COVID, por lo cual ese proyecto no se podía sacar adelante, pero están volviendo a retomar esa ilusión, el que el municipio de Santa Brígida sea un punto de encuentro, que sea digno, que la verdad es que era totalmente irreconocible el municipio de la Villa de Santa Brígida. No sé si es que le echaron un hechizo o una maldición, pero desapareció totalmente y no se hablaba nada positivo de él. Por supuesto que sí, desgraciadamente en los últimos años Santa Brígida, yo lo decía y no me cansaré de hacerlo, Santa Brígida pasó a ir poco a poco, en los últimos años a ir como apagándose, como a no conocerse de ella, sino para noticias negativas, sentencias judiciales, pleitos políticos, y ese desasosiego que se iba creando entre la población, esa falta de ilusión, ese desánimo, esa apatía por parte de los propios vecinos y vecinas hacia la clase política municipal, hacia las acciones que se llevaban desde el ayuntamiento. Era nuestro empeño, era mi empeño, como en su momento candidato a la alcaldía por parte de Unidos por Gran Canaria, en este caso como primer teniente de alcalde, el resto de compañeros y compañeras socios de este pacto de gobierno, compañeras y compañeros concejales, ha sido y es nuestro propósito recuperar la alegría, recuperar la ilusión por el futuro de Santa Brígida, y creo que lo estamos consiguiendo, estoy convencido de ello, lo vivimos día a día. Santa Brígida sigue contando con el mismo personal municipal, sigue contando con las mismas dificultades porque prácticamente vamos a hacer un año en breve que estamos en el gobierno y desgraciadamente de hace casi 3 meses con esta crisis sanitaria que nos ha roto los esquemas como a toda la población española. Lo han utilizado. Pero aún así vemos como la gente empieza a salir a la calle y te da las gracias y te dice que poco a poco Santa Brígida la encuentran más limpia, la encuentran más bonita, sus jardines cuidados, las calles limpias, un servicio de recogida con 1000 problemas que próximamente aprobaremos en pleno ese nuevo contrato del servicio de limpieza diaria y recogida de residuos. Vemos como poco a poco el tejido empresarial, el tejido asociativo, hasta los más jóvenes se sienten pues cada vez más orgullosos de vivir en Santa Brígida, aunque independientemente hay un pequeño sector que se empeña en sacar el lado negativo, que se empeña en empañar la gestión municipal, que se empeña en tapar lo que es la alegría del pueblo de Santa Brígida y la gestión que se ha venido haciendo en estos últimos 11 meses, porque ahí está, vemos como cada vez, repito, son los propios vecinos y vecinas los que se sienten más orgullosos, ya no de los políticos porque no deben sentirse orgullosos de nosotros, simplemente que se sientan de que lo estamos haciendo medianamente bien, con errores y con aciertos, pero siempre mirando por el bienestar de los vecinos. Lo que estamos viendo un grupo de gobierno compacto. Por supuesto que sí, con nuestros problemas, con nuestras discrepancias, con nuestras discusiones también, como en cualquier familia. Es que si no, no sería un grupo de trabajo. Pero sobre todo... Si todos iguana. Sobre todo desde el respeto, desde la comprensión, del tomar decisiones siempre apoyadas en las mayorías, donde el diálogo prevalece y sobre todo dejando de lado lo que son los intereses partidistas de cada una de las 4 formaciones que formamos este pacto de gobierno y sobre todo siempre pensando en el bienestar del municipio de Santa Brígida como premisa fundamental, y lo estamos consiguiendo, repito, con nuestros tiras y aflojas como en cualquier pareja, como en cualquier familia, porque como bien acabas de comentar, si no, pues esto no funcionaría, y gracias a eso quizás pues, también pues cada día nos encontramos mucho más unidos, mucho más cohesionados y trabajando como lo que somos, como un equipo de trabajo. Habla usted de ese contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos. Es que estos meses de quedarnos en casa, por lo menos o se ha visto esta evolución o enfermedad que tenemos en toda Gran Canaria, porque lo parece directo o indirectamente todos los municipios, de estos vertidos incontrolados de escombros, enseres y demás familias, lo que nadie quiere lo tira a la casa del vecino. Sí, desgraciadamente es un mal que lo hemos hablado en numerosas ocasiones, es un mal que por desgracia padecemos la práctica totalidad de municipios de la isla de Gran Canaria. Aquí no se escapa nadie, ¿eh? Y sobre todo en estos meses de confinamiento, donde todos creo que hemos también pues aprovechado pues para hacer limpieza en casa, pues para hacer pequeñas reformas incluso ya en esta primera fase,
Pues desgraciadamente seguimos viendo cómo la falta de civismo de algunos desaprensivos pues hacen que esos vertidos incontrolados incluso se hayan duplicado. En la misma mañana de hoy tenía la oportunidad de recorrer el cauce del barranco Guiniguada, a su paso por el término municipal de Santa Brígida con el encargado del servicio, y veíamos cómo lamentablemente en el propio cauce del barranco, en la zona del barrio de la Angostura, sacos y sacos de escombros tirados en el cauce del barranco, colchones, electrodomésticos, en la zona también un poquito más alta, en la zona del barranco de Pino Santo, en el barrio de Pino Santo Alto también, sillones de coche, ruedas, parachoques. O sea, cuando contamos con un servicio gratuito de recogida de trastos y enseres en el propio ayuntamiento. ¿Y eso qué explicación tiene? Porque es que la verdad que yo no lo entiendo. La explicación que yo le quiero encontrar es que son personas que vienen de otros puntos de la isla, que no son vecinos del municipio de Santa Brígida, porque son los propios vecinos de nuestro municipio los que hacen uso de ese servicio de colocación de bañeras para restos de poda, para trastos, para enseres, para hierros, para madera. Un servicio completamente gratuito que ponemos a disposición de los vecinos y vecinas precisamente para evitar este tipo de vertidos incontrolados, para mantener nuestro entorno en perfectas condiciones, para cuidar nuestro medio ambiente. Pero desgraciadamente seguimos contando con diversos puntos negros dentro del municipio. Estos vertidos incontrolados de escombro pasaría empezamos este programa, usted hablaba de la responsabilidad de todos nosotros, que ha sido una de las vacunas hasta que aparezca la real, pero una de las vacunas contra este COVID-19 ha sido quedarnos en casa y la responsabilidad de cada uno. Ha habido otros que no, pero bueno, la inmensa mayoría, gracias a Dios, ha sido responsable. Pasa esta responsabilidad cuando ejecutamos una obra en nuestras casas, de decirle al contratista, a la persona que ejecuta esta obra, pedirle ese certificado de cómo se ha gestionado esos vertidos, esos escombros, para sobre todo nosotros protegernos, porque usted imagínese que en esa recogida de escombros pues vaya documentos o papeles o recibos que tengan nuestro nombre, y a la hora de recoger Seprona o la propia investigación que puede llevar a cabo por parte de los propios agentes de la policía local, de los municipios, pues descubren que estos escombros vienen de Tomasito. Y vamos a casa de Tomasito y le decimos a Tomasito, oye, mire que esto es suyo, y le están vertidos. Ahora no me venga usted a contarme de que si fue el contratista, si fue el primo de Bill el Niño. Es suyo. Por supuesto que sí. Es una responsabilidad. ¿Pasa por ahí esa fiscalización? Por supuesto. Es una responsabilidad que no solamente tienen los propios ciudadanos, sino también las administraciones. Porque debe ser obligatorio, y es obligatorio, que cuando se concede una licencia desde un ayuntamiento para llevar a cabo una serie de reformas, aportar posteriormente ese certificado de gestión de residuos. Y debe ser una obligación de los propios ciudadanos, cuando hacemos obras en casa, pues depositar esos escombros, esos vertidos de escombros, llevarlos a gestores autorizados. Gestores autorizados que nos certifiquen de que fulanito de tal, en el día de tal, ha depositado tal cantidad de escombro limpio proveniente de una obra realizada y demás. Porque esa debe ser nuestra responsabilidad y nuestra obligación para con el medio ambiente, y evitar que los cauces de nuestros barrancos, que los parajes protegidos de nuestra isla se sigan convirtiendo. Es que puede existir la picardía. Yo, contratista, le digo a usted que, pues mira, por hacerte la obra tal, pero mira, en el presupuesto te pongo 200 euros por la gestión de los residuos. Porque es que y uno se confía, y luego esa empresa... Y te cobro los 200 euros, pero después de esos 200 euros va limpia mi bolsillo porque va al barranco bien igual. Efectivamente, debemos de exigir a esas empresas que nos hacen trabajos de construcción, pues exigirles por escrito ese documento, ese certificado, como que los residuos han sido depositados en un gestor autorizado. Debemos seguir trabajando en materia de residuos mucho en la isla de Gran Canaria, ya por parte de la propia mancomunidad de municipios de medianía de Gran Canaria, a instancias del Ayuntamiento de Santa Brígida, tanto del alcalde como de mí mismo, al ser concejal de Medio Ambiente también y de Limpieza. Vamos a acordar solicitar al Cabildo de Gran Canaria la creación de un punto limpio comarcal en la zona centro de Gran Canaria. Estamos dispuestos desde el Ayuntamiento de Santa Brígida a facilitar suelo industrial en la zona de los almacenes municipales para que haya un punto limpio comarcal, gestionado como debe ser por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, donde se puedan clasificar los residuos, donde podamos facilitar aún más, si cabe, a los vecinos de las medianías de Gran Canaria. Por supuesto que sí, tenemos que trabajar en materia de medio ambiente, en materia de limpieza, tenemos que seguir avanzando mucho, y sobre todo poner por parte de los ayuntamientos, facilitar el suelo para la creación del punto limpio, pero sobre todo exigir y esperar
el apoyo por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria. Hombre, por ahí tendrá que haber un compromiso por parte del Cabildo de Gran Canaria, como usted acaba de decir. Esperemos que lo haya. Nosotros debemos acordar en pleno de la Mancomunidad de Municipios. Lo veo que no lo tiene muy seguro. Hombre, no podemos, tenemos que hacer honor a la verdad. Esto todavía estamos hablando de un proyecto que no se ha plasmado. Debemos tomar el acuerdo por parte de la... Pero son iniciativas aclamadas. Por supuesto que sí. Es una iniciativa aclamada que esperemos que sea bien recibida por parte del Cabildo de Gran Canaria y confiar en que no solamente sea bien recibida, sino que sea también financiada y que luego pues sea, como no puede ser de otra manera, porque es una cuestión competencial directa del Cabildo de Gran Canaria, quienes se hagan cargo porque como se dice el dicho, más vale prevenir que curar, y esto es algo que podemos decir que es una prevención. Es una prevención y es una herramienta más que ponemos a disposición de los ciudadanos y ciudadanas para hacer un buen uso de nuestros residuos. No solo una herramienta, sino la concienciación de gestionar los residuos. Y tendremos que seguir haciendo campañas de concienciación entre los más pequeños, entre los jóvenes, entre los mayores. Tenemos que seguir trabajando muy mucho en materia... Pero habilitando el espacio para poder decir, oye, sí, muy bien, usted me dice que me recoge todos los trazos, me recoge todos los residuos, pero después, ¿qué hacen con ellos? Y la única manera de poder nosotros concienciarnos, que todavía nos queda mucho camino que caminar, para poder llegar, decía, a esa buena gestión de los residuos, pues esa idea que ustedes ponen sobre la mesa es la más idónea o la más oportuna. Por supuesto que sí, esperemos que sea una realidad, por lo menos el inicio o la redacción del proyecto, o por lo menos el arranque en estos próximos años. Pues va a tener un reto muy importante, ¿eh? Son bastantes los retos que se nos marcan por delante en Santa Brígida en estos años, pero bueno, siendo conscientes de la realidad que nos está tocando vivir, tenemos que ir con pie de plomo, programar con coherencia y sobre todo ir poco a poco avanzando con los diferentes proyectos. Sobre todo con ese nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos. Sí, un contrato... ¿Va a haber un cambio radical? Cambio completamente radical, o sea, un contrato que lleva vencido, como bien sabemos, desde hace 3 años. Ahora, más que nunca, es necesario tener un servicio de recogida y de residuos potente, un servicio de limpieza acorde a las necesidades del municipio, con mayor número de personal adscrito a esa ¿Pero había una explicación que este contrato no se haya sacado hace 3 años? Bueno, la explicación ha sido muy clara, fue una mala gestión por parte del anterior grupo de gobierno. Cabe decir, grupo de gobierno al que yo pertenecí en el primer tercio del mandato. Hasta que lo dejaron. Correcto, donde yo contraté la redacción de esos pliegos y durmieron el sueño de los justos una vez fueron entregados. A lo mejor por eso no lo dejaron. Posiblemente era más fácil pues acusar, era más fácil poner sobre Martín Sosa la duda de que yo no sé qué interés podía tener en sacar o no ese contrato de limpieza, pero lo que sí es cierto que... Cosas extrañas, ¿no? Cosas que muy pasan extrañas, en la vida, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es, y yo soy una persona, soy un hombre que me considero con los pies en la tierra, con la cabeza bien amueblada y que miro el presente y el futuro, y sobre todo me gusta hablar de realidades. La realidad es que lo que otros no pudieron hacer en 3 años, pero señor Martín ha vuelto a hacer en 10 meses. En la gestión municipal, ¿cuál es el problema de que se lleven las cosas a cabo, de que los contratos sean vigentes? ¿Cuál es el problema? Digo yo, es que yo a veces no lo entiendo. La lectura que saco, el problema que suele haber pasa claramente por la clase política. Es decir, y a muchos les sorprenderá que yo mismo diga esto dedicándome a la vida pública desde hace ya unos cuantos años. Sí. Pero es que es la realidad. Es decir, cuando se llegan a los ayuntamientos a querer saber más que los funcionarios o que los técnicos, es cuando se crean esas divisiones de opiniones, que podemos tener discrepancias, las tengo a diario con los técnicos municipales, las tengo a diario con los funcionarios, pero siempre sabiendo el lugar que ocupamos unos y otros. La clase política somos aves de paso, nosotros llegamos, podemos tener ideas, podemos tener muy buena voluntad, podemos proponer, pero tenemos que apoyarnos en los trabajadores municipales, tenemos que apoyarnos en los funcionarios y funcionarias, y sobre todo en los técnicos municipales, que son los encargados de dar el visto bueno a todos esos proyectos y a todas esas acciones. Cuando políticos llegan a las administraciones a jugar a ser técnicos, es cuando se estancan los proyectos y cuando prevalece pues la inacción, porque no camina en absoluto. Y la realidad la estamos viendo en Santa Brígida. Tenemos los mismos trabajadores y trabajadoras que estaban en el mandato anterior, los mismos funcionarios que en el mandato anterior o incluso menos, porque se han seguido produciendo jubilaciones y los expedientes caminan y los trabajos se realizan. Si tenemos los mismos trabajadores, si tenemos los mismos técnicos y los mismos funcionarios, y lo único que ha cambiado han sido los políticos, ¿qué es lo que fallaba en Santa Brígida? Yo creo que, como bien decíamos antes, esto es matemática pura y matemática muy simple. Es decir, cuando la voluntad política
no es trabajar por el municipio, sino venir a desarrollar proyectos que favorezcan solamente a una asamblea X o al partido al que represento, o yo vengo con unas ideas cuadriculadas y no quiero escuchar a nadie y hago caso omiso a los informes técnicos. No, señor, así no se camina. Lo que se tiene que fomentar es la creación de equipos entre la clase política y técnica y personal laboral para que los trabajos y los proyectos caminen. Yo creo que es la línea que nos hemos marcado de este grupo de gobierno. Por lo cual, la respuesta que han dado los trabajadores. Yo no puedo tener ni una sola palabra negativa hacia los trabajadores municipales, sino todo lo contrario. Otra de las áreas que me ha tocado gestionar en este mandato es el área de recursos humanos, un área que jamás pensé ni siquiera poder gestionar, porque incluso parecía que era un área que no es que no tenga importancia, sino que pasa como muy desapercibida, y es un área que te permite el poder incluso acercarte más a los trabajadores y trabajadoras. Y la verdad es que si de algo me siento orgulloso, después de 12, 13 años ya como concejal del Ayuntamiento de Santa Brígida, en esta etapa de madurez que me pilla ya más cerca de los 40 que de los 30, decir que Santa Brígida cuenta con una plantilla, con un equipo humano pues eficiente, trabajador, a los cuales debemos mucho que agradecerles y mucho que seguir pidiéndoles, porque sin su colaboración, sin su predisposición, pues no podremos llevar a cabo todos los proyectos. Pero en este caso hay una realidad, que es una sobrecarga que están teniendo los propios trabajadores y trabajadoras de los diferentes municipios, con ese plan que se ha llevado de ajuste por parte del gobierno de España a la administración, ahogando las administraciones más cercanas, y usted lo acaba de decir, tenemos menos personal, porque los que se han jubilado no lo hemos podido reponer. ¿Y eso qué significa? Pues más demanda por parte de los ciudadanos, porque la vida sigue igual o mejor, que es lo que queremos todos, que haya más proyectos, que haya más demanda de obras y demás a ejecutar, pero hay menos equipo humano para poder responder. Eso conlleva a una sobrecarga de trabajo sobre estos trabajadores. Por supuesto que sí. Y se van a sacar plaza, ¿cómo va a...? Y debemos seguir mejorando las condiciones laborales de todo el personal municipal. Debemos seguir trabajando en la línea que nos hemos marcado desde el inicio de este mandato. La pasada semana también la propia representación sindical mantenía una videollamada con el redactor de la relación de puestos de trabajo, de la RPT, que va a ser una realidad porque ha sido y es mi compromiso para con el personal municipal y especialmente con la representación sindical, como muy tarde a comienzos del próximo verano, que queda prácticamente un mes para comenzar la temporada estival, y va a ser una realidad esa RPT. Vamos a cubrir plazas en modo de interinidad, tanto en cuanto se pueda sacar adelante la oferta de empleo público y poder cubrir sobre todo plazas de técnicos que quedan vacantes, porque tenemos que seguir proyectando, porque los departamentos técnicos hay que reforzarlos para poder seguir proyectando de cara a la mejora de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Brígida. Es la línea que nos estamos marcando desde el área de recursos humanos. Esperemos que sea una realidad. Sí. Confiamos en que en el año 2021, desde mitad del año 2020 en adelante, con esta RPT aprobada, independientemente que no se pueda aplicar las mejoras, sobre todo las mejoras económicas en los diferentes cuerpos funcionariales, porque debido a la crisis sanitaria del COVID-19 no podamos aprobar definitivamente el presupuesto, pero independientemente a eso tenemos que tener el documento terminado, el compromiso político de que las condiciones laborales del personal municipal están aprobadas, están reflejadas en un documento, y poco a poco en la medida de lo posible ir cubriendo la totalidad de las plazas, sobre todo aquellos cuerpos funcionariales que han sido más castigados en los últimos años, como es la plantilla de la policía local. Terminar de culminar el ratio que nos corresponde de policías por habitante. Una plantilla que se ha visto muy mermada, muy castigada y sobre todo muy dañada económicamente en los últimos años. Eso no tiene explicación en los diferentes municipios, la merma de miembros de los cuerpos de seguridad, en este caso de la policía local. Sí, señor, así es, y así ha sido. Han habido jubilaciones y no se han ido reponiendo esas plazas. Por tanto, una vez contemos con un presupuesto aprobado definitivamente, pues tendremos que preparar esa oferta de empleo público, porque también es un compromiso que tenemos con ellos para terminar de dotar la plantilla de la policía local. Señor Martín Sosa Domínguez, un placer. Gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco la actualidad del municipio de la Villa de Santa Brígida y en estos inicios con paz de cara a esta segunda fase que vamos a entrar el próximo lunes. Y todo va bien. Sí, señor. Muchas gracias a Canal 4 Televisión por permitirme nuevamente este espacio de entrevista y sobre todo desear a toda la audiencia que se cuiden, que estén todos bien y que nos sigamos viendo y escuchando. Efectivamente. Gracias, señor concejal. Muchas gracias.
Pues cerramos esta entrevista con el primer teniente alcalde del municipio de la Villa de Santa Brígida, don Martín Sosa Domínguez. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política.